Hola amigos míos, soy Guido, me da mucho gusto saludarlos y déjame hacer una consideración. Si mis papás me ofendieron toda mi infancia, mi pareja me ofende toda mi relación y mis hijos me ofenden toda la vida, ¿podré estar haciendo yo algo para que esto suceda? Hoy vamos a hablar de las ofensas y de qué hacer con ellas. Es increíble la cantidad de comentarios que he recibido acerca de las ofensas de otras personas. Especialmente algunos ejemplos que quiero tocar en esta reflexión que tenemos el día de hoy, con 5 puntos importantes que te quiero compartir. En primer lugar, voy a pensar en una señora que en 2 ocasiones me ha escrito y me ha dicho: vivo con mi madre en un profundo desagradecimiento por parte de ella. Me vive ofendiendo, me vive menospreciando, me vive menoscabando, vive repitiéndome una y otra vez que soy la hija no deseada, porque ella hubiera querido un hijo varón y tuvo una hija mujer. ¿Hasta dónde es válido aceptar que una persona, que puede ser nuestra madre o nuestro padre, nos hiera? Cuando somos chiquititos, no podemos defendernos, no podemos poner límites. De alguna manera, como dice una amiga mía que estudia toda una serie de filosofías y de cosas que no vienen al caso en este momento, ella dice: a veces en la vida tenemos un tirano. Y ese tirano que tenemos en la vida suele ser una persona que amamos. Ese tirano puede estar ahí, según la propuesta de mi propia amiga, para enseñarnos algo, para enseñarnos incluso a poner límites desde el respeto y desde el amor. Y cuando amas a tu madre y te hiere el doble. Y cuando te ofende te dice que eres una hija no deseada, pues lo sientes mucho. Pero ¿hasta dónde es permisible? ¿Hasta dónde? Porque tocando este punto específico de los papás, hay una cosa que es una realidad que yo viví con mi madre en sus 3 últimos años y que lo estoy viviendo en mi propio cuerpo. Había veces que yo llegaba a visitar a mi mamá y mi mamá estaba generalmente, después de una quebradura de cadera, con mucha dificultad para caminar, con muchas deficiencias físicas, ya casi llegando a los 90 años, muy frágil. Y entonces a veces cuando íbamos a comer, que yo procuraba ir todos los días a comer con ella, llegaba a su casa, la acompañaba, y cuando yo la ayudaba a levantarse del reposet, le decía yo: a ver, ven, te doy un abrazo, necesito que me abraces. Y cuando yo la abrazaba, se acurrucaba como si fuera un gusanito en su capullo entre mis brazos. Se sentía profundamente protegida. Y esto es algo que, más allá de que hablemos de las ofensas, yo te diría que si tienes un anciano, más anciano que nosotros, o sea, que nosotros todavía estamos fuertes y jóvenes, aunque tengamos ya la tarjeta de INAPAM, que para los que no sepan de otro país son tarjetas de descuento de la tercera edad, que comprendas que, ojo, ser amoroso no es ser permisivo, pero requieren que los toques, que los acaricies, que los hagas sentir bien, no ser permisivo. Ahora vamos a hablar de eso. Lo que quiero decir es que a veces la comunicación, me iba yo dando cuenta que mi mamá no era la misma mamá de cuando tenía mi edad, 63, casi 64 años. Ya iba cambiando la manera de comunicarnos. De pronto íbamos en el auto en silencio y yo nada más estiraba la mano y le acariciaba el brazo, le tocaba la mano y ella apretaba la mano. No decíamos ni una sola palabra. Era una manera de decir: estoy contigo, te quiero. Y ella me decía al apretarme con su manita: estoy contigo, te quiero. Y así fue hasta el último día. Pero como me dijo esta señora, tú tuviste la suerte de tener una madre maravillosa. Y sí es cierto, señores, y lo agradezco profundamente. Yo no. ¿Qué puedo hacer? Viene el segundo punto. A veces yo no soy psicólogo. Yo estudié programación neurolingüística, pero yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo. Hay extraordinarios médicos que puedes encontrar en YouTube. ¿Recuerda este nombre? Marian Rojas. Está en España. Es excelente. Tal vez no tengas acceso a ella físicamente, pero tiene videos extraordinarios de orientación respecto de muchas cosas que se pueden hacer en la vida. Y te recomiendo seguirla. Pero aquí viene un caso interesante. A veces nosotros, porque esta señora también me dice, lo que tiene mi mamá, que yo he investigado, es
un trastorno narcisista de la personalidad. No soy yo nadie para diagnosticarla. Puede que sea cierto. Me he dado a la tarea de revisar acerca del trastorno narcisista de la personalidad y de pronto encaja con muchas personas que conocemos. Pero yo no sé hasta dónde y desde dónde entras en ese patrón que verdaderamente tiene un patrón muy repetitivo. Te ofendo, te demerito, te desacredito, me engrandezco, me sobrepongo o me vuelvo la víctima terrible que tú siempre atacas. Es decir, el narcisismo reina y el dominio generalmente, al menos emocional, también. Pero cuando esto lo trasladamos a nuestra pareja, un hombre me escribe, porque muchas veces pensamos que son solo las mujeres. Por supuesto que la mayor relevancia y evidencia son las mujeres, porque los hombres solemos hablar menos de nuestros sentimientos, aunque los tenemos. Pero un hombre se abre y me cuenta a través de un comentario que se ha ido su esposa después de lidiar con ella durante años y estar con una serie de maltratos y una serie de circunstancias que cuando falló algo fue la puerta que tomó la esposa y se fue. Ojo, yo personalmente pienso que en un grado mucho menor probablemente, pero fui tirano de mi esposa. Porque yo quería controlarla, yo quería ver cómo se vestía, cuánto pesaba, qué debía de comer. Y eso es tiranía. Estás tratando de controlar lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Ya bajé de papás a parejas. Y en el caso de los hombres, lo que sucede muchas veces es que cuando el hombre tiene el dominio financiero de su hogar, la mujer es mucho más frágil y mucho más susceptible a un tirano. Porque el tirano sabe que tiene la sartén por el mango. Entonces, en el caso de la señora, con el señor que me lo comenta, siendo el hombre y ella mujer, puede tener la sartén por el mango desde una tiranía emocional, sexual, financiera, familiar, por el amor a los hijos. Hay toda una serie de circunstancias. Pero es más evidente, reitero, en el caso de las mujeres abusadas por hombres, y no estoy hablando estrictamente de la cuestión física, estoy hablando de la cuestión emocional, de esa demeditación, de yo soy el que manejo la sartén, yo soy el que tengo las indicaciones. Pero ¿qué sucede con ese hombre y con esa mujer, para ir más allá del sexo, que podamos decir, ¿por qué mi tirano tiene el control de la circunstancia? Porque no tengo autonomía. Porque cuando yo desarrollo mi propia autonomía, es un ejemplo, si yo siendo hombre o mujer, tengo una pareja, hombre o mujer, que me mantiene, que conduce todo lo que sucede en mi casa, que tiene todo el control, también tiene el control de la tiranía. En la medida que yo sea autónomo en mi propia existencia y pueda decir, yo me puedo mantener solo. Yo quizá no puedo vivir esta casa que me da mi marido, pero puedo vivir solo. O sola en este caso. O sea, podría yo buscar un empleo, podría hacer X, Y, Z. Ahora, no estoy promoviendo divorcios. Estoy promoviendo que pueda haber una mejor igualdad de condiciones que no le dé poder a ese tirano. Porque si yo soy una mujer autosuficiente con mi trabajo, con mis ingresos, con mis posibilidades de vivir sola, voy a negociar contigo para quedarme desde el amor, no desde el control, no desde la tiranía y la manipulación. Las circunstancias cambian. Ahora, vamos a los hijos. Estamos en una generación de cambio total. Cuando nosotros crecimos, hablo de la generación de los baby boomers en términos generales, que los baby boomers salimos de la Segunda Guerra Mundial para acá, del 45 aproximadamente, yo soy 1960, ahora son la generación de cristal, la generación de los millennials, la generación Z, hay muchas generaciones ahora que se subdividen en muchas circunstancias. Pero la realidad es que nosotros venimos de una generación controlada por papá y mamá, donde había un profundo respeto a la palabra, a la acción, al castigo, muchas cosas. Y nosotros cedimos mucho de ese poder a nuestros hijos. Y en muchos casos se volteó en contra nuestra, porque también en muchos de los casos se crearon hijos tiranos. Y si no los creamos, porque desconozco hasta dónde uno los crea, pues simplemente en esta generación de jóvenes hay muchos tiranos que hacen exactamente lo mismo de la mamá de esta señora y que también me lo han contado. Mi hijo me ofende, me demerite, me desacredita, dice que no soy suficiente. Y cuando amas a un hijo o a una hija y se expresa tan mal de ti
y se expresa ofendiéndote y menospreciándote, evidentemente duele mucho. Recuerdo a una amiga que se casó con un tirano. Y a mí me consta algo, y ahí sí puedo hablar de experiencia vivida. Porque cuando alguien te cuenta algo, te cuenta su mejor versión, o su versión desde su perspectiva. Pero cuando escuchas ambas versiones, tú puedes llegar a una tercera versión. Decir, bueno, hay esta tiranía, pero también hay esta otra. Y aquí hay un balance. Y a veces lo que a mí me gusta hacer es preguntarme una pregunta que me parece de oro. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto suceda? Cómo me expreso, cómo pido, cómo demando, cómo exijo, cómo converso, cómo negocio, cómo me comunico. ¿Qué estoy haciendo yo? Y ahora vamos a este ejemplo de los hijos. Esta amiga mía tuvo 3 hijos con su marido. Su marido hizo mucho dinero. Ella vivía como una reina sometida a un tirano. Muy buen carro, yate en el club de yates, o sea, chiquito, digo, no estoy hablando de una hija de Trump, estoy hablando de una mujer con muy buenas circunstancias financieras. O sea, la famosa frase de vive en una jaula de oro. Pero vive en una jaula de oro. Y tenía 3 hijos que de alguna manera, por la circunstancia que fueran, se fueron acomodando a la mentalidad del marido. Y de pronto se descubrió que su papá murió, que amaba a su papá con toda su alma, que su mamá murió, que llevaba muy buena relación, pero era preferida del papá. Se divorció del marido finalmente con muchas complicaciones, porque tengo otra amiga que la dejaron profundamente en la calle y finalmente ha salido adelante. Pero en este caso, lo que más sufrió esta amiga no fue la pérdida del marido, no fue salirse de la casa, porque ella se salió de la casa. Ella soltó su coche, ella soltó los beneficios financieros, ella ya no aguantó al tirano y se salió. Pero su hijo preferido resultó ser el más tirano de los 3, engolosinado con las fantasías y las ofertas del papá. Conclusión, señores. Tiranos como padres, tiranos como parejas, tiranos como amigos, tiranos como jefes, tiranos como hijos. Primera pregunta, ¿hasta dónde soy yo un tirano de quién? ¿Y qué hago? Los 5 puntos, 1 es aprender a ser más compasivo. Para comprender una cosa, nadie intenta ofenderte desde el amor. Todo el mundo que intenta ofendernos es desde el dolor. Cuando tu mamá te dice cosas horribles, cuando tu esposo te dice cosas horribles, o tu esposa, o cuando tus hijos te dicen cosas horribles, es porque algo les está doliendo. ¿Eso nos permite o nos indica que debamos ser permisivos? No, pero sí compasivos, para entender que nadie que está en armonía, vibrando en amor y vibrando en paz, te viene a ofender. Lo segundo es que eso obviamente te permite comprender que no hay que ser permisivo. A mí me parecía una cosa lamentable. Cuando yo abrazaba a mi mamá y la tenía aquí, yo decía, esta mujer tan frágil es la misma que me reprendía. Esta mujer tan fácil, la misma, digo, es un decir, porque muchas cosas cambiaron, pero esta mujer tan frágil, a la que yo hoy puedo levantar, mover, asentar, meter a una residencia, dejarla en profundo abandono, porque aún en el formato de los hijos tenemos que hacernos cargo de nuestros padres si tienes recursos, y muchos hijos lo hacen, agarran a su mamá, a su papá, lo meten en una residencia, le pagan una cuota, lo alimentan, lo nutran, mientras se va. Pero aquí lo interesante era, 1, comprender que podía yo ser compasivo, que podía ser amoroso pero no permisivo. ¿Qué sucede si le pones límites claros, amorosamente a tu mamá? Si pones condicionamientos, a veces es necesario. Hay que poner límites en la medida de lo posible con respeto y con amor. Porque todos, al menos yo, por supuesto se me han ido las cabras y le falté el respeto a mis padres y le falté el respeto a mis parejas y le falté el respeto a mi hijo. Y bueno, al menos tener la humildad de decir, papá, me equivoqué. Papá, la regué. ¿Sabes qué? Mujer, hombre, quien sea tu pareja, perdón. No solamente en el perdón de palabra, en la intención de cambio, de arreglar, de limpiar la relación y de mantenerla limpia. Perdón, hijo, se me fueron las cabras. Lo dije de una manera inapropiada y ser sincero. Tengamos más cuidado, pero sí tener compasión, humildad, límites. Ahora, no des poder a las ofensas. Las ofensas tienen poder porque nosotros les damos efecto. Si cada vez tengo una mujer, tengo un hombre, tengo un padre, tengo un hijo,
Que me dice 4 trastadas y después de 4 trastadas yo le doy lo que quiere, no tiene por qué cambiar la conducta. No tengo que ser psicólogo para entenderlo. Si a partir de 4 gritos te digo vas y me sirves una sopa, y cada vez que te pego 4 gritos y te ofendo vas y me sirves una sopa, surge efecto. En el momento en que tu acción deja de perder el sentido, porque evidentemente volvemos al punto. O sea, cuando alguien intenta a través de YouTube decir, es que te ves de 85 años y me siento de 40. Pero lo digo de corazón, no pasa nada. Pero eso uno lo decide. El poder de la ofensa no lo tiene la persona que lo emite. Ella lo emite desde su dolor. El poder de la ofensa se lo da uno y quien se vuelve víctima es uno. Ahora, hay que aprender a ser feliz sin tratar de controlar. Y no tratar de controlar no quiere decir que debamos de ser permisivos. No tratar de controlar es aceptar que la persona puede ser como es. Esta persona es grosera, esta persona ofende, esta persona humilla. Nada más que yo pongo mis límites. ¿Qué derecho tenía yo, por ejemplo, de decirle a mi exesposa qué vestido ponerse? ¿O cómo hablar? ¿O qué pensar? Y estoy dando meramente ejemplos. ¿Qué derecho tengo yo? Y entonces es donde cobra realmente sentido esto de que deja de tratar de controlar. ¿Aceptas a la persona que tienes enfrente o estás tratando de manipular y controlar a la persona que tienes enfrente para crear y convertirla en la persona que tú quieres ser? Pero esto sucede en ambos sentidos. Yo recuerdo a una persona en mi familia que siempre tenía una expectativa muy alta de mí, como familiar. Y yo le decía, tu expectativa te está matando. Nunca voy a poder cubrir tu expectativa, porque tu expectativa es tan grande respecto de lo que debo de pensar. Probablemente lo que pensaba mi esposa, O sea, es tan grande tu expectativa de cómo debo de pensar, cómo debo de hablar, qué debo de hacer, qué debo de leer, qué debo de escribir, qué debo de trabajar. O sea, que nunca se va a cubrir la expectativa. Entonces, bájale a la expectativa. A lo mejor viste el video donde yo decía de la señora que se sentaba vestida y arreglada los domingos a esperar a que un hijo llegara. Y cuando ningún hijo, y tenía 11 hijos la señora, de la que te estoy hablando. Cuando ninguno de sus hijos llegaba a las 3 de la tarde, comía lo que había en la cocina, se desvestía y se sentaba. Era la expectativa lo que la estaba matando. Porque obviamente si esa señora se hubiera levantado y decide salir sola, porque está sola, o decide prepararse algo sabroso en su casa, y si llega un hijo, lo mete en un tupperware, lo guarda en el refri y se va con el hijo, las cosas hubieran resultado mejor. Y la quinta es de oro. Trabaja en el respeto y la autoestima. Pero el respeto empieza por respetarme a mí. Pongo límites no porque soy un canijo y fuerte y rompe bardas. Pongo límites porque me respeto. Pongo límites porque me quiero. Necesito estar sano. Necesito estar sano. Necesito estar sano. Porque eso es lo que voy a transmitir. Cuando en determinado momento he escuchado, ahí va un último comentario. Es que no me quieren mis hijos, no me quiere mi marido, no me quieren mis papás, no me quieren mis hermanos, no me quiere mi hijo. Cuidado. Si nadie te quiere ver, valdría la pena preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para que nadie me quiera ver? Y si estoy tan desesperado, tratando de drenar afecto, amor y todo eso de los demás, a la gente no le gusta que la drenen. O sea, parece que no tiene que ver, pero tiene que ver con todo el tema. Entonces, cuando yo voy a tratar de drenar tu afecto y tú reaccionas de una manera no grata, yo me siento ofendido y agredido. Pero es que tú no querías que yo te drenara. Si yo aprendo a estar bien, esa es la energía que estoy emitiendo. Yo estoy bien contigo sin ti. O sea, yo estoy bien. Es como de pronto me dices, pero es que te voy a dejar. Está bien, es tu opción. Yo elijo estar bien contigo sin ti. Y si yo estoy vibrando en el amor, en la armonía y en el equilibrio más tiempo que en el egoísmo, la desesperación, la demanda y todo este tipo de cosas, más equilibrado voy a estar. Mejor voy a vibrar. Y entonces yo no necesito suplicarle a la gente, amigos, empleados, parejas, novios, novias, maridos, maridas, papás, hijos o quien quieras. Estás vibrando en el amor, estás vibrando en la armonía, estás vibrando en un mejor bienestar. Y entonces probablemente la gente incluso se acerque porque a la gente le gusta, en muchos de los casos, por supuesto, el bienestar. Ya basta. Me voy a ir a servir un café. Pero ojalá más personas aprendiéramos a ser feliz en el aquí y en el ahora con nosotros mismos. Que pusiéramos límites con respeto y amor. Que seamos compasivos para comprender que el dolor no tiene que ver con nosotros, viene desde otro dolor.
Y eso nos permite ser amorosos y compasivos, poner límites hasta donde sea necesario y cuando no quede más remedio. Así que ya no hay nada que hacer, pues ni modo, decir adiós y buscar una manera de buscar relaciones sanas. Señores, estamos en el camino, hay que disfrutarlo lo mejor posible. Bienvenidos a sus comentarios, un cálido abrazo para todos ustedes y bueno, espero que nos encontremos en el próximo video. Hasta pronto.